Hola, mi nombre es Francis Liliana Toles, soy médico pediatra y madre de un adulto joven con autismo. El día de hoy vamos a hablar sobre el sueño en los niños con espectro autista. El sueño es un proceso fisiológico y madurativo en el niño. Esto quiere decir que va cambiando a medida que avanza el neurodesarrollo en los niños. Es una función corporal que más allá de la relajación que se da en el organismo durante este periodo, también se dan otros procesos como la consolidación de la memoria, se dan conexiones a nivel cerebral, se descarta información innecesaria también y a nivel hormonal se da también la producción y la liberación de hormona de crecimiento y adicionalmente se refuerzan también a nivel inmunológico muchas funciones. Para que se dé el sueño hay varios factores que influyen. Algunos son a nivel ambiental, entonces tenemos el paso de luz del día a la oscuridad en la noche y también tenemos la parte ambiental a nivel de aprendizaje en el ambiente familiar, las rutinas que se dan en casa, la parte cultural, esto influye también. A nivel de nuestro organismo, entonces tenemos la parte hormonal que influye también y tenemos la temperatura corporal. Básicamente lo que se da es que al pasar del día a la noche, al tener este ambiente de oscuridad al inicio de la noche, esta información de oscuridad es captada por las células ganglionares de la retina en el ojo y esta información es llevada a través del nervio óptico al núcleo supraquiasmático a nivel del hipotálamo y a su vez esta información pasa luego a la glándula pineal donde se produce la melatonina a partir de la serotonina. De esta manera, la melatonina actúa como un inductor del sueño. Los patrones de sueño cambian con la edad de los niños. Es así como a medida que los niños van creciendo, disminuyen las horas de sueño durante las 24 horas. Un recién nacido tiene unos requerimientos de sueño que van entre 16 y 17 horas y un niño de una edad preescolar entre 3 y 5 años tiene unos requerimientos de sueño en 24 horas que oscilan entre 10 y 13 horas. Durante los 3 primeros meses de vida, la melatonina tiene una producción continua, no hay esa diferenciación entre el día y la noche y los niveles de melatonina son bajos. Por esto es que los recién nacidos y los lactantes menores no tienen un sueño muy organizado a nivel de ciclo día y noche. A medida que va regularizándose la producción de melatonina y va adquiriendo como esa producción circadiana, entonces el sueño se va organizando y vemos que ya hacia los 6 meses la mayoría de los niños tienen una organización ya regular del sueño en el día y en la noche. Aquí vemos cómo a medida que los niños van creciendo, van disminuyendo las horas de sueño durante las 24 horas. Vemos cómo hacia los recién nacidos y hasta los 2 primeros meses, como les decía, el promedio de sueño es de 16, 17 horas y posteriormente va disminuyendo. De igual manera, en las siestas también van cambiando. Hacia los 6 meses tienen un promedio de 3 a 2 siestas durante el día. Hacia los 18 meses vemos como ya generalmente
tienen una siesta al día, que generalmente es la siesta que realizan hacia el mediodía o primeras horas de la tarde, y hacia los 4 añitos vemos cómo generalmente ya no tienen siestas. Sin embargo, puede darse que algunos niños aún requieren una siesta hacia las primeras horas de la tarde o después del almuerzo, sin que esto pues implique algún problema. Como habíamos dicho inicialmente, el sueño pues es un proceso madurativo que va cambiando con el neurodesarrollo. Recordando, hablábamos pues de la influencia de la parte ambiental, es un proceso de adaptación del niño hacia el medio en el que crece, hay un aprendizaje, unas rutinas familiares que influyen mucho en el patrón de sueño, la cultura también, y a nivel endógeno tenemos pues todo un proceso de maduración cerebral que está directamente relacionado con el patrón de sueño, porque como vimos, pues el órgano efector es el cerebro. Para que el sueño en los niños se dé de una manera armoniosa, de una manera saludable, que favorezca su neurodesarrollo también, requerimos tener como ciertas pautas o ciertas conductas de aprendizaje que permitan que esto se dé. A eso es lo que llamamos higiene del sueño, que son como las buenas pautas o las buenas costumbres que van a facilitar que el proceso del sueño se dé de la mejor manera en los niños. Entre esto tenemos las rutinas de sueño. Cuando nosotros hablamos de rutinas, hablamos de actividades que se dan periódicamente en las mismas condiciones de tiempo, de lugar y de espacio. Las rutinas son importantes en los niños porque dan estabilidad, dan estructura, les permiten sentir que tienen algún control sobre la situación, y esto disminuye la ansiedad. Las rutinas de sueño en los niños deben tener ciertas características. Lo ideal es que se presenten más o menos en un intervalo de 30 minutos a 60 minutos, no más largas, porque ya se vuelve más agotador para el niño también. Entre las rutinas de sueño tenemos aquí algunas. Es importante que tengamos claro que pues estas son como unas pautas generales, pero debemos realizar las adaptaciones dependiendo de nuestro niño en particular, dependiendo de las necesidades y de los tiempos de nuestro hogar y de las características que tengamos en cada familia. Entre las principales recomendaciones están dar una cena ligera, idealmente 2 horas antes del momento de dormir, para permitir que se realice un proceso adecuado de digestión, de modo que cuando el niño se acueste no tenga sensación de pesadez, ya haya realizado su proceso digestivo, tampoco tenga distensión ni gases o flatulencia que le altere su patrón de sueño. La actividad debemos procurar que sea relajada, debemos evitar actividad física intensa por lo menos 2 horas antes de dormir. Cuando los niños realizan actividad física intensa cerca de la hora de dormir, se sobreestimulan. Esto aumenta también la producción de cortisol al final del día, lo cual no es fisiológico porque idealmente el cortisol debe disminuir al final del día, y esto permite que se dé una adecuada liberación y producción de melatonina para favorecer el sueño. Entonces, si nosotros sobreestimulamos a los niños al final del día, el cortisol va a aumentar, y esto va a influir negativamente a nivel de la liberación y de la producción de melatonina, y va a ser más complicado que los niños puedan dormir. De igual manera, si los sobreestimulamos, va a ser más difícil para ellos lograr la autorregulación que permita que se relajen para prepararse para el sueño. Debemos crear rutinas estables que inviten al sueño. Estas rutinas pueden ser
por ejemplo, un baño con agua tibia, leer un cuento, realizar masajes, una música especial que invite a la relajación y a dormir. Y ahí es importante tener en cuenta también las necesidades sensoriales de nuestros niños. Hay niños que en determinado momento, por ejemplo, tienen, digamos que cierta hipersensibilidad sensorial táctil. Entonces, de repente, para ese niño, el sentir masajes no es tan agradable porque le genera ansiedad. Entonces, de repente, para el niño en ese momento, el masaje no va a ser una actividad que lo prepare para dormir. Pero para ese niño, de repente, sí va a ser relajante que comparta la lectura de un cuento con papá o mamá o escuchar música. Así como puede haber otros niños para los que definitivamente el masaje sí es una actividad relajante. Entonces, debemos evaluar cuál es la situación de cada niño. Cada niño es diferente, cada niño tiene unas necesidades particulares y nadie mejor que mamá y papá para conocer qué es lo que se adapta mejor a cada niño. Debemos revisar que esté cómodo, es decir, que su cama sea confortable, que la pijama sea adecuada, no sobreabrigarlos, que el cuarto sea fresco, que sea oscuro, porque como vimos anteriormente, requerimos la oscuridad para que se dé la producción de la melatonina. A nivel corporal, debemos revisar que nuestros chiquitos estén con su nariz limpia, que no tengan obstrucción nasal, que no tengan moquitos, que su proceso digestivo esté bien, que no estén distendidos, que no tengan síntomas de reflujo, que todo sea propicio para que puedan descansar tranquilos. Los horarios deben ser consistentes, es decir, debemos tener una hora fija para acostar y para levantar. Y esto debe darse en todas las situaciones. Si el fin de semana el niño se queda en casa de los abuelitos, deben tener las mismas rutinas. Si se queda en casa de papá o mamá, si son padres separados, ambos deben tener comunicación y compartir las mismas rutinas también. Si el niño todavía realiza siesta, lo ideal es que la siesta se dé en las primeras horas de la tarde. Debemos evitar las pantallas al final del día y durante la noche. Es importante porque las pantallas sobreestimulan a los niños y adicionalmente la luz que manejan estas pantallas también afecta la producción y la liberación de la melatonina. Entonces debemos evitar televisor, videojuegos, tablet, celular, computador y es totalmente inadecuado que, por ejemplo, cuando se despierta el niño, pongamos televisor en medio de la noche para que el niño se calme y lo dejemos todo el tiempo con el televisor prendido hasta que el niño se vuelva a dormir. Es algo que a veces se puede ver en algunas familias, pero definitivamente no es adecuado. Em, Otra cosa que es muy importante es que el niño tenga claro desde el inicio que el lugar para dormir, para conciliar el sueño, es su camita en su cuarto. Es necesario que el niño sienta confianza en su espacio, que se sienta seguro en su cuarto y que tenga claro que la cama es el lugar para descansar. Entonces, en la cama no vamos a comer, no vamos a estudiar, no vamos a jugar, ni vamos a realizar ninguna otra actividad diferente a dormir. Hay que anticipar las rutinas de dormir y esto lo podemos hacer a través de una agenda visual. Es importante que nosotros anticipemos estas rutinas porque en general los niños con espectro autista tienen una dificultad para integrar las experiencias del pasado con las experiencias presentes y esto genera una dificultad para comprender el paso del tiempo y relacionarlo con las actividades que están en marcha en el transcurso de ese periodo de tiempo.
Eso les genera a ellos ansiedad y genera también como esa dificultad para esperar. Por eso ellos son muy ansiosos en cuanto a la espera y están pidiendo constantemente que les digamos en qué momento, en qué fecha, a qué horas, en qué año exacto, en qué día, en qué mes se van a dar las situaciones, porque tienen como esta dificultad para ubicarse muchas veces en el transcurrir del tiempo. Eh, Tienen como dificultad también para comprender la llegada del futuro y para comprender que una vez que un acontecimiento inicia, también va a terminar. Esa sensación como de pérdida en el tiempo, de no ubicación en el tiempo, es lo que también genera a veces en ellos como unas reacciones desproporcionadas, lo que muchas veces algunas personas interpretan como pataletas cuando hay cambios inesperados o inadvertidos en los horarios o en las situaciones que ellos tienen como programadas. Por todo esto es importante en ellos la anticipación. Como la mayoría de los niños autistas tienen una gran capacidad a nivel de la parte visual, una gran memoria visual, entonces es importante que nos apoyemos en esto a través de las agendas visuales. Por último, también es importante mantener la calma. Es agobiante a veces, ¿cierto? Que estemos cansados físicamente porque llegamos de trabajar, porque al otro día sabemos que tenemos que volver a trabajar, porque tenemos que hacer muchas actividades y no podamos a veces descansar las horas que necesitamos en la noche, porque nuestros niños a veces no concilian el sueño o concilian el sueño y se despiertan a la madrugada y no vuelven a dormir. Entonces, realmente pues es una situación agobiante para muchas familias que genera pues un desgaste y un cambio en la dinámica familiar. Sin embargo, la invitación es a que mantengamos la calma, a que guardemos la mayor serenidad posible, a no perder el autocontrol. En la medida en que nosotros estemos tranquilos, vamos a transmitir toda esa serenidad a nuestros niños, eso les va a generar seguridad y confianza y vamos a superar poco a poco estos problemas de sueño. De lo contrario, si nos ponemos ansiosos, si nos ponemos también irritables o nos descompensamos fácilmente, esto lo único que va a generar en los niños es angustia, ansiedad, intranquilidad y va a perpetuar y a prolongar los problemas de sueño. La anticipación pues es importante por lo que hablábamos anteriormente y adicionalmente cuando nosotros anticipamos a los niños las situaciones, pues como hablábamos, pues van a tener más seguridad, más tranquilidad, más sensación de control sobre las situaciones y esto va a facilitar también la adquisición de habilidades a nivel de organización y de planificación que ellos posteriormente van a poder aplicar a otras situaciones de la vida. Entonces, es muy importante la anticipación. Como hablábamos también, eh, ayudándonos como en esa fortaleza que ellos tienen a nivel de la parte visual, es un buen canal como de entrada para llegar a nuestros niños, entonces vamos a apoyarnos en las agendas visuales. Aquí tenemos una muestra de una agenda visual en la cual tenemos algunos pasos que prepararían para la hora de dormir. Esto pues puede variar dependiendo de las rutinas de cada familia, de los hábitos de cada familia. Entonces la idea es que esto pues es un ejemplo, pero cada uno lo personaliza de acuerdo a su propio contexto. Entonces aquí vemos que el primer paso sería ponerse la pijama, ir al sanitario, lavarse las manitos, cepillarse los dientes, tomar agua si quieren tomar agua, luego la lectura del cuento, en otras familias será, no sé, el masaje, y luego pasar a la cama y finalmente dormir.
Dependiendo de la edad de los niños y dependiendo del momento de aprendizaje en el que estén, nos podemos apoyar en la agenda visual y también en una lista de verificación, una lista de chequeo. Entonces, en los niños que ya leen, podría ser útil, por ejemplo, esta lista que vemos acá, de modo tal que cuando el niño se pone su pijama, va a hacer check en, en ponerse la pijama y así sucesivamente en las otras actividades. Cuando los niños aún no leen, igual podemos hacer como un mecanismo para ir chequeando lo que van haciendo. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar unos stickers de carita feliz. Entonces, cuando el niño se pone la pijama, pone su sticker de carita feliz en donde está la pijama y así sucesivamente. O podemos apoyarnos también en unos velcros y con el velcro vamos cubriendo la actividad que ya se fue realizando. Este es otro ejemplo de lista de chequeo. Y aquí tenemos dos enlaces en los cuales nos podemos apoyar para realizar nuestras agendas visuales. En estos enlaces encontramos muy buena información, muy buenos ejemplos de imágenes y de esquemas para hacer nuestra propia agenda visual. ¿Qué pasa cuando los niños no duermen bien? Entonces, cuando los niños no duermen bien, recordando que el sueño está directamente relacionado con todos los procesos de aprendizaje, con procesos hormonales y con procesos también a nivel de reparación. Entonces vemos que cuando un niño no duerme bien, al día siguiente puede presentar irritabilidad, puede estar somnoliento, puede estar hiperactivo, también puede presentar problemas a nivel cognitivo, problemas de memoria. Recordemos que durante el sueño se da como ese asentamiento de todo lo que se ha aprendido durante el día. Puede haber también falta de rendimiento escolar y también podemos ver, por ejemplo, falla en el medro o en el crecimiento porque hay deficiencia en la producción de hormona de crecimiento. Por último, ¿qué podemos hacer en estas situaciones? Si hay miedo a la oscuridad, lo primero es anticipar. Entonces, antes del momento de dormir, debemos procurar que el niño reconozca su espacio. Hay que procurar que vea qué hay en el entorno de su cuarto, revisar el closet con él, debajo de la cama, los cuadros o los juguetes que están en su entorno, de modo que cuando llegue el momento de la oscuridad, él tenga claridad a nivel de confianza y de sentir que su cuarto es un ambiente seguro. Si a pesar de esto el niño tiene temor de la oscuridad, entonces podemos apoyarnos en una lámpara de luz suave, de luz muy tenue, o dejando la puerta del cuarto del niño entreabierta y nuestra puerta también entreabierta, de modo que él tenga certeza de que hay un puente de comunicación entre su cuarto y el de nosotros. Y que sepa él que siempre va a poder contar con nosotros y que vamos a acudir cuando él nos necesite. Otra situación que vemos es que a veces tienen temor de quedarse solos, que va pues a veces muy en relación con lo anterior. Entonces ahí también vamos a anticipar, vamos a generar como la confianza no solamente en su espacio, sino en la atención que va a recibir de nosotros. Por eso también es importante que el niño desde el inicio se duerma en su camita. Si los niños se duermen en nuestra cama con nosotros y cuando están dormidos los pasamos a su cuarto, cuando ellos despierten durante la noche, si se despiertan, pues van a estar completamente desubicados porque se van a despertar solos y en un ambiente diferente a aquel en el que conciliaron el sueño. Entonces, lo primero es que aprenda a conciliar el sueño en su camita, ¿cierto?
y le vamos a explicar que ese es su cuarto, que nosotros vamos a estar en nuestro cuarto, pero que si él nos requiere, vamos a acudir. Podemos dejar, como les decía anteriormente, la puerta del cuarto del niño un poco abierta y la de nosotros también, para que él sepa que siempre va a haber esa comunicación entre nosotros. Si a pesar de eso persiste el temor a quedarse solo, también podemos apoyarnos en un objeto que sea importante para él, por ejemplo, una frazada pequeña, una cobijita, un juguete que sea de su afecto, esto sí teniendo pues la precaución de que sean niños mayores de 2 años y que sean objetos que no den ningún riesgo de atoramiento, de ahogamiento o de sofocación para el niño, que sean objetos que no tengan botones, que no tengan lazos, que no tengan nada que sea peligroso para los niños. Por último, si se llegan a despertar en la noche, entonces ahí tenemos pues varios escenarios. Lo primero es que recordemos que durante el sueño en la noche se dan ciclos. Estos ciclos son aproximadamente de 90 minutos en el adulto. En los niños inicialmente van más o menos de 60 minutos y a medida que van creciendo se van acercando a los 90 minutos. Eh, Al final de cada ciclo de sueño hay un periodo que se llama de movimientos oculares rápidos, que es un momento en el que se da también cierto grado de movilidad a nivel corporal y puede haber un despertar superficial. A veces en la interfase entre un ciclo de sueño y otro puede haber un pequeño despertar. Eso le pasa a los niños y nos pasa también a nosotros, sino que nosotros casi que sin darnos cuenta, pues seguimos durmiendo. A veces podemos despertarnos unos segundos, unos minutos y seguimos durmiendo. En los niños a veces pueden darse estos despertares y pueden incluso tornarse nuevamente activos, despertarse completamente y entonces pues llorar o llamarnos o requerir atención. Cuando los niños se despiertan en medio de la noche, lo primero es dar la oportunidad de esperar un poco, unos minutos, para dar la oportunidad de que ellos se autorregulen y observar si es posible que recuperen el sueño solitos. Si pasados unos minutos definitivamente siguen despiertos y nos requieren y nos llaman o lloran o se asustan, debemos acudir. Debemos acudir y responder a sus necesidades. La idea es que los acompañemos un poco, que sientan que estamos disponibles para ellos, que estamos dispuestos para ellos, pero no debemos caer en el error de pasarlos a nuestra cama, ¿cierto? Porque como les decía anteriormente, debemos generar la confianza en su espacio y en su camita. Eso les va a generar a ellos autonomía y les va a generar seguridad a largo plazo. Entonces los debemos acompañar en su espacio, no acostarnos tampoco en la cama con ellos. Podemos acercar una silla a su cama, sentarnos en la silla, acompañarlos, tratar de no estimularlos, no prender la luz, no jugar, no alzarlos, pero sí podemos acariciarlos, podemos dar un masaje suave, tranquilizarlos con nuestra voz, para que ellos se vayan relajando y traten de conciliar el sueño nuevamente. Indudablemente, pues esto no es un proceso de una sola noche, quizás va a requerir varias noches, quizás varias semanas, quizás un par de meses, pero si somos consistentes lo vamos a lograr. Al segundo día, entonces, cuando nos llamen o se despierten, vamos a acudir nuevamente, pero ya vamos a alejar un poco más la silla y así sucesivamente hasta que ya los podamos acompañar desde la puerta y con el tiempo ya solamente con la voz desde fuera del cuarto. Llegará el momento en que ya no despertarán, que ya hemos generado la confianza suficiente para que ellos sepan que aun si se despiertan, van a volver a dormir
porque saben que es el momento de dormir, que todavía es de noche y saben adicionalmente que estamos ahí cerca y que vamos a atenderlos si lo requieren. Bueno, eso es todo en esta ocasión. Espero que estos tips que les he dado sean de provecho para ustedes. Me alegra mucho haber compartido este espacio. Quedo atenta a sus comentarios y espero nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.